301.884 casos. 301.884 personas afectadas de cáncer en 2026. 301.884 pacientes que padecerán la enfermedad y que afortunadamente casi el 60% conseguirán superarlo. Es una buenísima noticia, ya que la tasa de supervivencia se ha duplicado con respecto a los últimos 40 años. Y esto representa luz, esperanza, fuerza, además de muchísima vida. Me llamo Lidia Ariza, soy farmacéutica, soy visitadora médica y entre otras especialidades trabajo en el campo de la oncología médica. Y justo hoy me sumo encantada a colaborar con esta bonita iniciativa y gran proyecto que es Juntos por el Cáncer, también agradecida por la confianza de mi compañero Iso. Si seguimos hablando de datos, nos preguntamos, ¿estamos ahora mejor que antes? ¿Cuál ha sido el comportamiento, por ejemplo, en estos últimos 2 años que hemos vivido? En la imagen vemos la evolución de la incidencia del cáncer en estos 2 últimos años. Estos son datos de Redecán, que es la red española de registros de cáncer. En 2025 teníamos 296.103 casos. En 2024, 286.664 casos. Estos números representan una tendencia de crecimiento interanual cercano aproximadamente al 3%. Porcentaje asociado al envejecimiento poblacional y también a la mejoría en estos métodos de diagnóstico. Con lo cual, sí, aumenta la incidencia, a la vez que también aumenta la capacidad de poder superarlo. ¿Y en la población joven qué está pasando? Son varios los estudios que emiten luz sobre una preocupación creciente, y es la incidencia en los menores de 50 años. Si bien el cáncer tiende a ser más común en las personas mayores, la evidencia sugiere que los casos entre las personas con menos de 50 está aumentando muchísimo en los últimos años y muchas partes del mundo, y sobre todo este aumento viene desde el 1990. Por hacer un resumen, tenemos varios datos que estremecen y sensibilizan de más. Un análisis global amplio publicado por una revista científica de alto impacto, que es la BMG Oncology, muestra que la incidencia del cáncer en esta población, en los menores de 50, aumentó aproximadamente casi un 80%, un 79% entre 1990 y 2019. Todo esto analizado en 204 países en los que nos incluimos aquí en España. Esto incluye no solamente más diagnósticos, sino también un crecimiento de la mortalidad en este grupo, aunque en menor proporción, por supuesto, que los casos detectados. Parte del incremento observado para algunos cánceres, especialmente en aquellos fácilmente detectables por técnicas de imagen o otro tipo de pruebas, no significa necesariamente más enfermedad real, sino más diagnósticos de formas que antes prácticamente pasaban inadvertidas. De manera global, porque ahora veremos qué es lo que pasa en concreto en España, el incremento más rápido se relaciona con el cáncer de mama, que representó el mayor número de casos en pacientes menores de 50 años. También tenemos los de tráquea, nasofaringe y próstata aumentando muy rápidamente desde ese 1990. Por otro lado, hay otro estudio que se ciñó a analizar el impacto entre el 2003 y el 2017, viéndose que tiroides, mama, el cáncer colorectal, riñón, endometrio y leucemia aumentaban de manera significativa en 3/4 partes de los 42 países analizados en este estudio. A la vez también se concluyó que para todos estos tipos de cáncer, excepto el de colon y recto, el colorectal, los diagnósticos también crecieron en los mayores de 50, con lo cual aumenta la incidencia en todo tipo de población. Será el de colorectal el que más esté preocupando en esta población joven. Vemos también en detalle en esta diapositiva cuáles son los tipos de cáncer que más están afectando a los jóvenes. Como veis, he querido diferenciarlo también por sexo para que veamos que en mujeres el de mayor incidencia es mama, colon y recto, pulmón y útero. Y en los hombres tenemos en primer puesto al cáncer de próstata, en segundo lugar al de pulmón, colon y recto después y vejiga urinaria. En la siguiente imagen vemos todos estos cánceres más frecuentes en población joven, viendo o comentando que el de colon está teniendo un aumento muy continuado, muy sostenido en el tiempo y liderando la incidencia en general del cáncer.
es el que más preocupa. De hecho, se lleva a valorar en muchísimos países que se revise la edad recomendada para iniciar este cribado o screening de la enfermedad. Por otro lado tenemos el de mama, que también se está incrementando de manera moderada en mujeres. En los hombres hablamos del cáncer de pulmón con un ligero descenso y va aumentando también el porcentaje en las mujeres. El cáncer de próstata se mantiene más o menos estable, un leve aumento, pero algo muy pequeñito. El cáncer de vejiga se mantiene estable, hay una ligera disminución incluso en hombres. El de páncreas, desgraciadamente, es una tendencia al alta, aunque bueno, en las últimas semanas tenemos muy buenas noticias, ya sabéis a lo que me refiero. Y el de riñón también lo tenemos muy presente porque está incrementándose moderadamente. El melanoma y tiroides también presentan un ligero ascenso tanto en hombre como en mujer. Sabemos que el envejecimiento es el principal riesgo para muchos tipos de cáncer, lo que significa que entre más se envejece, cuanto más se envejece, más probabilidades hay de que te diagnostiquen. Sin embargo, está llegando a una población más joven y aquí se introduce un concepto del que quiero hablar y del que he leído bastante, tal como iba preparando esta presentación, y que hablan con frecuencia los investigadores en la materia, y es el envejecimiento biológico acelerado. Cada vez más son los expertos que reconocen que la edad va más allá que soplar las velas en la tarta de cumpleaños, y también se involucra el desgaste del cuerpo, causado pues en su mayor parte por el estilo de vida que estamos llevando, el estrés y la genética, lo que a veces pues bueno, se llama la edad biológica de una persona. Un estudio experimental asoció signos de envejecimiento biológico acelerado con cánceres de carácter gastrointestinal y uterino en adultos jóvenes. En un estudio cuyo objetivo era profundizar en todo esto que estoy contando y conseguir realmente correlacionar la edad biológica con el cambio, se detuvieron en 9 marcadores sanguíneos. No voy a entrar mucho en detalle, pero para que sepáis, era muy interesante saber cómo evolucionaban los niveles de albúmina, que normalmente pues, es una proteína que sabéis que sintetiza el hígado y que va disminuyendo con la edad. La creatinina, la glucosa, la proteína C reactiva, el porcentaje de linfocitos, se hablaba del volumen celular medio. Todo este tipo de parámetros eran indicadores de saber qué edad biológica tiene el paciente y ver si se sincroniza, por así decirlo, con la edad cronológica que tenía. Entonces, bueno, estos 9 valores luego se conectaron con un algoritmo y se utilizó para calcular la edad biológica, como comento. Los investigadores determinaron el envejecimiento acelerado comparando con las edades biológicas de las personas y las edades cronológicas. Luego revisaron muchísimos casos de cáncer para ver cuántos miembros del grupo fueron diagnosticados con cánceres tempranos y realmente pues se vieron una multitud pues bastante grande, ¿no? Se diagnosticaron casi 3.200 cánceres. Con respecto al otro titular, descubren una nueva causa del aumento del cáncer en menores de 50. Se hace referencia sobre todo a la obesidad como el principal enemigo. Aunque el estudio no demuestra causas directas, los autores sí que subrayan un patrón constante, y es que los cánceres que más crecen, endometrio, riñón, mama, tiroides, son precisamente los que más se relacionan con el exceso de peso y realmente también con trastornos metabólicos. En los últimos 40 años la obesidad se ha disparado en todo el mundo y hoy afecta a casi más del 40% de los adultos en algunos países desarrollados. ¿Por qué podría estar ocurriendo este aumento? Existen varias hipótesis científicas para explicar el incremento de ciertos cánceres entre adultos jóvenes. Ninguna por sí sola responde completamente, pero el conjunto de la evidencia que tenemos hasta el día de hoy apunta a una combinación de factores ambientales, de estilos de vida, biológicos y de detección. Hablamos ahora de los factores de riesgo. La obesidad y el estilo de vida sedentario se posicionan en primer lugar y de una manera súper fuerte, porque sí que va asociado a un mayor riesgo de numerosos tipos de cáncer. Hablo del de colon, el de mama, el del endometrio y sobre todo también el de páncreas, incluso con incidencia antes de los 40 años. El riesgo fue casi el doble en personas que tenían una obesidad más severa, ¿vale? El riesgo de padecer este tipo de cáncer. Una persona joven con una dieta alta en grasa y azúcares puede desarrollar hígado graso sin apenas darse cuenta.
Esta condición silenciosa incrementa la probabilidad de células anormales en órganos clave del sistema digestivo. La enfermedad de hígado graso no alcohólico se ha vuelto prevalente en países con alto índice de obesidad. Incluso puede actuar como puente entre hábitos poco saludables y cánceres serios. El sedentarismo, por otro lado, está muy relacionado con la obesidad, está muy relacionada con la resistencia a la insulina, la inflamación crónica y el aumento del riesgo de cáncer colorectal. Solo con 30 a 60 minutos de actividad física de grado moderado a vigoroso podríamos prevenir, mejor dicho, entre un 20 y un 40% del cáncer de mama y el de colon en un 40%. Hablamos de dieta moderna como el segundo punto y factor de riesgo a tener en cuenta en la incidencia de cáncer. Los patrones de alimentación actuales incluyen alimentos ultraprocesados ricos en grasas saturadas, carnes rojas, sal, alta ingesta de azúcares simples, muy baja cantidad de fruta y fibra. Totalmente un cóctel conocido por todos, que sabemos que elevan el riesgo de padecer muchos tipos de cáncer, sobre todo el de colon rectal, que es uno de los más preocupantes en la población joven. Otros tumores digestivos también estarían involucrados con este tipo de factores de riesgo, pero hago especial mención al de colon rectal porque sí que tenemos un alto volumen y rapidez, ¿no?, de lo que está incrementándose en nuestra población. Alcohol, tabaco y otro tipo de exposición a sustancias se relacionan de una forma muy potente. Se consideran también, fijaos, la principal causa evitable de cáncer del mundo. El consumo de alcohol y tabaco representa un factor importante de riesgo, ¿vale?, en diferentes tipos de cáncer, sobre todo los de tipo digestivo. Al metabolizar el alcohol se produce acetaldehído, una sustancia que daña el ADN de la célula y favorece pues, las mutaciones que puedan conducir a este cáncer. No existe un nivel totalmente seguro de consumo alcohólico en términos de riesgo de cáncer. Cuanto más se bebe, mayor es el riesgo acumulado. Con lo cual, consumir regularmente por hábito social alcohol los fines de semana, pues no es nada inocuo. El tabaco es también un factor de riesgo muy sólido en este sentido y uno de los mejor documentados para estos tipos de cáncer: pulmón, boca, laringe, esófago, páncreas y en mujeres el de mama. Contaminación y exposición ambiental. Factores ambientales como la contaminación del aire, sustancias químicas, microcontaminantes también podrían influir en el riesgo, aunque establecer una causalidad directa es complejo, también se sigue investigando en este sentido. Microbioma y exposiciones tempranas. Un hallazgo reciente habla de la exposición en la infancia a toxinas producidas por ciertas bacterias intestinales, como por ejemplo la colibactina de Escherichia coli. Puede ser esta toxina puede contribuir al incremento de cáncer colorectal en adultos jóvenes. Luego hay otros factores de riesgo que no dependen de nosotros: genética y antecedentes familiares. Aproximadamente el 10% de los cánceres están relacionados con cambios genéticos heredados. La mayoría de los mecanismos implicados en la generación de mutaciones están relacionados con defectos en la reparación del ADN dañado. Esto da lugar a un fenómeno conocido como inestabilidad genómica, que reduce el tiempo necesario para la aparición de las 2 a 10 mutaciones en los genes impulsores del cáncer que suelen ser necesarias para el desarrollo de un tumor. Además, cada uno de los mecanismos identificados provoca diferentes tipos de mutaciones o lo hace en diferentes áreas del genoma y puede, por tanto, estar relacionado con el cáncer que surge en órganos concretos. Un estudio se ha llevado a cabo con 11.000 pacientes. Llega a la conclusión de que 42 genes hereditarios predisponen a los individuos a un mayor número de mutaciones y, por tanto, pues se correlacionan con una mayor probabilidad de desarrollar cáncer. En la imagen tenéis este tipo de genes, los mayormente involucrados, de los que más evidencia tenemos. El BRCA1 y el BRCA2 los menciono porque se habla de ellos muchísimo, a poca literatura que busquéis en relación con el cáncer de mama y de ovario, ¿vale? Y luego hablamos de prevención, cómo se puede prevenir en base a toda la evidencia que tenemos a día de hoy. El primer punto sería el más fácil de poder abordar, porque es algo que depende de nosotros. Hablar de mantener un estilo de vida saludable. Y es que fijaos, entre el 40 y el 50% de los casos de cáncer, 40 o 50, están vinculados a hábitos de vida modificables.
y factores de riesgo evitables. Y el tabaco, hago especial mención a él, supone el 20%, ¿vale? Actividad física regular, mantenimiento de peso, dieta equilibrada, comer mucha fruta, verdura, todo esto que ya sabemos y que a veces poco que practicamos. Reducir el consumo de alcohol, por supuesto, y evitar el tabaco. Otro punto sería la detección temprana y atención médica oportuna. Conocer los síntomas sugestivos del cáncer y consultar ante signos persistentes puede mejorar los resultados clínicos. Y en tercer lugar, las políticas públicas que promuevan ambientes saludables, la lucha contra la obesidad, la mejora de la calidad de aire, regular el uso de sustancias tóxicas pueden beneficiar a la salud poblacional. Muchas de ellas pues no dependen de nosotros, dependen del sistema, del nivel de compromiso y de alineación con todas las políticas que tenemos a nivel mundial. En definitiva, todo el mundo sabe que cuidarse es bueno, que no fumar y no beber es bueno. ¿Pero por qué? Pues fijaos, porque tendríamos casi el 50% menos de probabilidades de padecer cáncer. Así que la prevención comienza con la información y con decisiones mínimamente cotidianas. Os dejo una pequeña ponencia que hice hace muy poquito sobre el recorrido y la situación emocional que pasa el paciente con cáncer y su cuidador, que tenéis disponible en YouTube. Se llama Cáncer Compartido. Os doy las gracias por vuestra atención y os deseo muy buen día.